Vamos a comenzar a definir lo que es realmente un dipolo magnético. Un dipolo magnético. Bien, la estructura magnética más simple es un dipolo magnético. Así como la estructura eléctrica más simple que existe es una carga eléctrica, la estructura magnética más simple es un dipolo magnético. Como puede ser un dipolo magnético, un pequeño imán o una pequeña espira. Eso es un dipolo magnético. Un pequeño imán o una pequeña espira se comporta como si fuera un dipolo magnético. Y esa es la estructura magnética más simple que existe en la naturaleza. Entonces vamos a hallar matemáticamente cómo sería un dipolo magnético. Supongamos entonces que tenemos una espira colocada sobre el plano, digamos, sobre el plano XY, sobre el plano X y Y. Se encuentra sobre el plano XY una espira por el cual circula una corriente I. Nos viene allá el potencial magnético vectorial en el punto P, o sea, A mayúscula. El potencial magnético vectorial en el punto P. ¿Cuál sería el potencial magnético ahí? Entonces, ya sabemos que el potencial magnético cercano a un conductor con corriente es igual a μ sub 0 por I sobre 4pi por la integral de dl sobre R, donde R es la distancia entre el diferencial de longitud del conductor, o por donde está circulando la corriente, con el punto donde yo quiero hallar el potencial magnético vectorial. Como es hablar con una trayectoria cerrada, que es una espira, sería de esta manera. Entonces, ¿qué es R y qué es dl? Pues dl es un diferencial de longitud del conductor. Supongamos que aquí tomamos un diferencial de longitud. Como pueden ver, es un vector tangente en puntos del diferencial de longitud que estamos tomando. Y R sería desde el dl hasta el punto P. O sea, sería desde acá hasta acá, sería R, el vector R. Este vector de acá sería el vector R, desde el origen de nuestro sistema de referencia hasta el punto pues sería R. Y el dl con respecto al origen, pues vamos a trabajar en coordenadas, bueno, aquí podemos trabajar que sería eso, ρ, por ejemplo. La distancia de acá hasta acá sería ρ. La distancia del origen al punto P sería R. Y R es la distancia del diferencial de longitud hasta el punto P. Bien, R es la distancia, la magnitud de este vector R. Entonces, resolvamos esto. Veamos. R, si tenemos en cuenta este triángulo rectángulo, R sería igual, si este sería el ángulo teta, llamémoslo teta prima. Entonces, por la ley del coseno, podemos decir que R será igual a R al cuadrado más ρ al cuadrado menos 2 ρ por R coseno de teta prima. Utilizando la ley del coseno, claro que eso es a la 1 medio. A la 1 medio. O hagamos de esta manera. R al cuadrado será igual a R al cuadrado más ρ al cuadrado menos 2 ρ por R coseno de teta prima. Y dando con ambos lados. Hagamos lo siguiente. Dividamos todo por R. Dividamos todo por esta distancia R. Esta parte de acá. Hagamos lo siguiente. R al cuadrado será igual. Multiplicamos y dividimos por R al cuadrado. Sobre R al cuadrado. Observen que multiplico y divido por R al cuadrado, no me altera para nada la igualdad. Bien. Ahora, digamos
todo eso por r al cuadrado. Nos quedaría r al cuadrado igual a r al cuadrado multiplicar r sobre r, 1 más rho al cuadrado sobre r al cuadrado menos 2 rho sobre r coseno de teta prima. Coseno de teta prima. Bien. Ahora, como necesitamos es despegar 1 sobre r, entonces hagamos lo siguiente, saquemos la raíz cuadrada. R será igual a r, 1 más rho al cuadrado menos 2 rho sobre r coseno de teta prima a la 1/2. Le saqué raíz cuadrada a ambos lados. Ahora, hagamos lo siguiente. Pasemos esto a dividir. ¿Por qué hago eso? Porque aquí tengo 1 sobre r. Entonces necesitamos aquí que quede 1 sobre r. Entonces sería 1 sobre r igual 1 sobre r. Y acá podemos tomar de esa manera 1 más rho al cuadrado, r al cuadrado, menos 2 rho sobre r, coseno de teta prima, a la menos 1/2. Es lo mismo que haberlo tomado abajo. Ahora, 1 sobre r es esto. Entonces lo reemplazamos acá. Nos quedaría a igual mu sub 0 por i 4pi, la integral, hablando de la trayectoria cerrada de la espirita, de 1 sobre r. 1 sobre r es 1 sobre r, que multiplica 1 más rho al cuadrado, r al cuadrado menos 2 rho sobre r, coseno de teta prima, a la menos 1/2. Punto de L. Punto de L. De esta integral podemos sacar 1 sobre r, que es constante. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo toda la esfera. Y r es la distancia entre el punto P al origen. Y eso siempre permanece constante a medida que yo estoy moviéndome por la esfera. Esa distancia siempre es constante. Por lo tanto, puedo sacarlo y me quedaría mu sub 0 por i sobre 4pi r, la integral de 1 más rho al cuadrado, r al cuadrado menos 2 rho sobre r, coseno de teta prima, a la menos 1/2. Punto de L. Ahora, como estamos tomando que esa esfera es muy pequeña con respecto a esta distancia r, es decir, que esta distancia r a la esfera es muy grande, por lo tanto, esta esfera, o sea, de dimensiones rho, es muy pequeño con respecto a esta distancia. En otras palabras, queremos hallar el potencial magnético vectorial a un punto muy lejos de una esfera de dimensiones rho, por el cual circula una corriente, y en otras palabras estamos hallando el potencial magnético vectorial para un punto lejos de una esfera. Pero en otras palabras, el potencial magnético vectorial A en el punto P para una esfera pequeña, muy pequeña. Entonces, si R es mucho mayor que ρ, si R es mucho mayor que ρ, entonces ρ al cuadrado sobre r al cuadrado tiende a 0. Ustedes pueden decir, bueno, entonces ρ sobre r también puede tender a 0. No, porque esto está elevado al cuadrado. Cuando esto se eleva al cuadrado, este cociente tiende más rápidamente a 0, mucho más drásticamente tiende a 0 cuando está elevado al cuadrado. Mientras que ρ sobre r, el cociente lineal, ρ sobre r, no tiende a 0 tan rápidamente. Este sí, porque está elevado al cuadrado. Ρ sobre r no tiende a 0 tan rápidamente. Cuando r es mucho mayor que ρ, entonces podemos decir que acá tenemos que A es igual a mu sub 0 por i sobre 4pi r, la integral de esto tiende a 0, que sería 1 menos ρ, 2ρ sobre r,
sería 1 menos 2 rho sobre r coseno de teta prima a la menos 1 medio punto de x. Así nos queda la expresión. Observen que ese término es menor que 1. ¿Por qué? Porque rho es mucho menor que r, por lo tanto este término es menor que 1. Coseno, lo máximo que puede tener sería 1. Por lo tanto, pero mire que el ángulo de teta prima no necesariamente es de 0 grados. Por lo tanto, este término es menor que 1. Teniendo en cuenta eso, aplicamos la expansión del binomio. Aplicando la expansión del binomio que dice que 1 menos beta, cuando beta está entre 1 y menos 1, o sea, entre ese rango, menor que 1, de menos n es igual a 1 más n beta más n factor de n menos 1 sobre 2 factorial n menos 1 por beta al cuadrado más n factor de 1 menos 1 n menos 2 sobre 3 factorial por beta al cubo y más sigue unos términos de más. Entonces, esa es la expansión del binomio, cuando beta es menor que 1. ¿Pero qué es beta para este caso? Donde beta sería igual a 2 rho sobre r coseno teta. Todo esto sería beta porque es menor que 1. Donde beta es igual a 2 rho sobre r coseno de teta prima. Coseno de teta prima. Ese sería beta. Entonces, para tomar los dos primeros términos, de esa expansión, tenemos que 1 menos beta a la menos n, donde n, en este caso n es un medio. N es un medio. Nos quedaría 1 más n, un medio, por beta. Eso es aproximadamente igual, porque estoy tomando los dos primeros términos. No estoy tomando los demás términos. Por eso es que estoy diciendo que es una aproximación. Estoy tomando los dos primeros términos. Claro que entre los más términos coja, como este beta al cuadrado, beta al cubo, cada vez eso tiende a 0. Entonces estoy tomando los dos primeros términos, que es esto. Y esto es igual a 1 más un medio de beta, pero beta vale 2 rho sobre r coseno de teta prima, y esto es igual a 1 más rho sobre r coseno de teta prima. En total, esto es aproximadamente igual a esto. Reemplazando, nos quedaría que a es igual a mu sub 0 por i 4pi por r, la integral de esto es 1 más rho sobre r coseno de teta prima, todo esto, miren, todo esto es esto de acá, porque n vale un medio. N vale un medio, o sea que estoy tomando estos dos primeros términos, estoy reemplazando beta, que es esto, me queda esto y acá, punto de L. Separemos esta integral. A será igual a mu sub 0 por i 4pi r. Abramos una llave, la integral de L desde la integral a lo largo de toda la trayectoria cerrada, más la integral, la trayectoria cerrada de rho sobre r coseno de teta prima, punto de L. Bueno, lo que no es punto, ya que esto es un escalar. Bueno, ok.
punto, pero no es un punto de producto punto. Recuerden, coloqué un punto, pero no significa producto punto. ¿Por qué? Porque todo esto es un escalar. Es un escalar por un vector, nos da un vector todo esto. Pero esto no significa que esté efectuando un producto punto, no, porque esto no es un vector. Simplemente es un producto matemático, digamos, es un producto aritmético. Entonces, para que no lo vayan a confundir, que estoy cometiendo aquí un error, que porque esto es un producto punto, no, lo estoy tomando como un punto de matemático, o sea, una multiplicación aritmética, digámoslo así. Bien, esto nos quedaría la integral de dl a lo largo de la trayectoria cerrada. La integral de dl a lo largo de toda la trayectoria cerrada nos debe dar o nos da 0. ¿Por qué? Porque es la integral a lo largo de un vector que da una trayectoria cerrada. Y la suma de las componentes de un vector que da una trayectoria cerrada nos va a dar 0. Eso nos da 0. ¿Por qué? Repito, porque la suma de un vector en todos los puntos a lo largo de una trayectoria cerrada, sus componentes se van a anular. En X, en Y y en Z, si estamos trabajando en coordenadas cartesianas. Esto nos da 0. Por lo tanto, esto nos quedaría que A sería igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por R por la integral de rho coseno de teta prima por dl sobre R. Nuevamente esta R es una constante porque es esta distancia R y estamos integrando con respecto a la trayectoria cerrada de la espiral. Por lo tanto, este puede salir de acá y nos quedaría que A sería igual a mu sub 0 por I 4pi R al cuadrado, la integral de rho coseno de teta prima por dl. Bien, esto y acá, esto que ustedes ven ahí, rho por coseno de teta prima, rho por el coseno de este ángulo prima, lo podemos llevar como el producto punto de dos vectores. ¿De cuáles vectores? Observen. A será igual a mu sub 0 por I sobre 4pi R al cuadrado, la integral de U sub R, punto. Rho por Q sub rho. Bueno, entonces ya que todo esto nos da un escalar, bueno, lo coloquemos así. Repito, este punto es un punto aritmético, porque todo esto, miren que es un producto punto entre esos dos vectores. ¿Cuáles vectores? U sub R, que sería el vector radial, este de acá, U sub R, con rho U sub rho. Rho U sub rho sería la magnitud de rho y este sería U sub rho. Si resumo este producto punto, observen cómo quedaría. La magnitud de U sub R, 1, por la magnitud de U sub rho, 1, 1 por 1, 1, por el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores, que es teta prima, entonces sería 1 por 1, 1 por coseno de teta prima, por rho, que llegamos a esto. 1 por 1, 1. Rho sería 1 por 1, 1 por rho, nos quedaría el rho. El ángulo formado coseno de teta prima. Y llegamos a esto de acá. Resolviendo ese producto punto, esto es igual a esto. Bien, ¿con qué objeto hago yo esto? Y es que toda esta expresión de acá, toda esa integral, se puede mostrar utilizando propiedades de producto punto y producto vectorial. Esto se puede mostrar de que es lo siguiente. A es igual mu sub 0 por I, 4pi R al cuadrado, y esto es igual, este producto es igual a U sub n, ya explicó qué significa esto, cruz U sub R, donde A
es el área de la espira, o esa trayectoria cerrada, más exactamente de esa trayectoria cerrada, donde se está efectuando lo integral. Y esa trayectoria cerrada pues es la espira, o sea que sería el área de la espira. Observen, esta A no es esta A de acá, no, ese es el área de la espira. Ese es el potencial magnético vectorial, que es muy diferente a eso, ojo con eso. Esto es área, por eso estoy colocando acá, área de la espira. ¿Qué es USUN? USUN es el vector perpendicular al área de la espira. Es un vector perpendicular al área de la espira. Si este es el área, el vector perpendicular, siguiendo la regla de la mano derecha, mire, si la corriente va en este sentido, entonces por la regla de la mano derecha, el vector perpendicular sería este. Ese sería U sub N. Ese U sub N significa que es el vector unitario perpendicular al área de la espira, al plano del área de la espira. Ese es U sub N. Entonces, observen acá. Área sería igual, perdón, es potencial magnético vectorial, A sería igual. U sub 0 sobre 4pi I por A, U sub N, cruz U sub R, sobre R al cuadrado. ¿Y qué es I por A por U sub N? Recuerden que lo habíamos visto. El producto de una espira de la corriente por una espira, por el área de la espira, en dirección perpendicular al área de la espira, esto es momento del dipolo magnético. ¿Dónde mu sub D es I por A por U sub N, momento del dipolo magnético, que ya lo habíamos visto. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente manera. A sería igual a mu sub 0 sobre 4pi, que multiplica a todo esto en mu sub B, cruz U sub R, sobre R al cuadrado. Y ahí tenemos el potencial magnético vectorial en un punto debido a una espira muy pequeña. Y observen que esa espira muy pequeña se comporta como un momento de dipolo magnético, donde U sub B es el momento de dipolo magnético y ese es el potencial magnético vectorial debido a un dipolo magnético. Recuerden que eso es para puntos pues muy lejos de la espira, que la espira se comporta como un dipolo magnético, o en otras palabras, para una espira relativamente pequeña con respecto al punto donde queremos hallar el potencial magnético vectorial. Esto repito, a potencial magnético vectorial a una instancia R es igual a mu sub 0 sobre 4pi, que multiplica a esto que es el momento del dipolo magnético, mu sub B, que ya lo habíamos visto, cruz U sub R, que es el vector unitario radial, míralo acá, sobre la magnitud de R al cuadrado. Ese es el potencial magnético vectorial en un punto debido a un dipolo magnético. Esa es la expresión.